Muy buenas tardes, bienvenidos a este plática que vamos a hacer aproximadamente de una hora para toda la familia de la Academia Fiscal Mexicana. De alguna manera, el propósito de ello es darle una herramienta a ustedes para pues que les sirva de sugerencias o consejos a sus clientes o información complementaria para poder afrontar todas las dudas, todas las cuestiones que ahorita estén formulándose derivado de la pandemia del famoso COVID-19, lo cual hace que pues prácticamente la economía se esté desmoronando un poco, más bien mucho. El problema que vamos a tener en todo momento va a ser un problema de cumplimiento, y hablo de cumplimiento en pagos, en obligaciones contraídas, en el cumplimiento o incumplimiento de contratos y situaciones en general que pueden ponernos en un estado de ilegalidad a todos nosotros. Yo creo que vamos a empezar platicándoles que tomen referencia a ustedes en hacer un compliance, vamos a llamarle más en cristiano, una auditoría legal para ver en qué circunstancias están nuestros clientes, nuestras empresas que llevamos o en su defecto uno mismo, ¿no? Con los compromisos que se haya uno contraído. En primer lugar, yo creo que lo que debemos hacer es darle una ojeadita a todos los contratos que hayamos celebrado con terceras personas, o más bien no con terceras, que hayamos celebrado y los efectos que pueda tener contra terceros. Por lo generalmente tenemos en todos los contratos, pues existe una obligación de las partes, de ahí que un contrato se ha dicho que es una ley en lo particular, porque de alguna manera es un compromiso de obligación, derechos y obligaciones para las partes que se contratan. En ese sentido, quiere decir que cualquier contrato que hayamos celebrado de cualquier índole, hay una parte que es obligatoria y hay una parte en que tenemos derechos. En la parte de los derechos, pues pensando en nuestros beneficios, pues es analizar cómo la contraparte, o sea, la otra parte que tengamos enfrente en el contrato, o sea, parte del mismo, hay que revisar si está cumpliendo con lo que hemos acordado para tomar las medidas preventivas que sean necesarias. Es posible que en muchos de los contratos donde la otra parte tenga obligaciones principalmente de cumplir de índole económica, pues ahorita esté bajo situaciones difíciles de solvencia o de liquidez y por consiguiente pueda tener ahí unos efectos negativos en el cumplimiento oportuno de los compromisos que tenga que cumplir de acuerdo a lo pactado. El problema es que aunque estamos refiriéndonos a la otra parte, el incumplimiento de ella puede ocasionar con nosotros que también ante un tercero incumplamos o nos veamos mal ante un tercero. Imagínense ustedes que ustedes le dieron un dinero a un proveedor, ese proveedor nos va a dar cierta mercancía que nosotros ya tenemos comprometida con un cliente y resulta que el recurso que le entregamos no cumplió con la adquisición de los productos derivado de que ese dinero lo utilizó para salir de alguna otra situación difícil económica que se le presentó y por tanto empezó a incumplirlos con nosotros o a retrasar el cumplimiento esperando otro recurso de otro tercero para que en un momento dado ir saneando sus compromisos. Pero de alguna manera esos compromisos dañados, esos compromisos establecidos, pues de alguna manera al irse retrasando o incumpliendo, pues puede generarnos un problema a nosotros. Entonces hay que tomar las medidas, las garantías necesarias, darle una checadita a las partes que están en las cuales tenemos nosotros factores a nuestro favor. De ese mismo aspecto, de esos mismos puntos que debemos de cuidar de la otra parte para efectos de nosotros, pues ahora sí que en justa reciprocidad también debemos ver qué tanto estamos cumpliendo con las obligaciones que nos hayamos comprometido en los contratos, ya sea de entrega, ya sea de pago, ya sea de realización de actividades, porque esta situación de la pandemia en diversas localidades o que nos está afectando en todo el país, las circunstancias van siendo diferentes de acuerdo a cada localidad.
Hablo de diferencia porque en en las ciudades, por ejemplo, pues aunque haya deficiencias, carestías, cierre de locales, hay tránsito, hay flujo, hay movimientos, pero hay lugares donde definitivamente los accesos fueron restringidos o simplemente ya no hay forma de accesar a ciertos lugares. Eso conlleva a que de alguna manera los efectos de poder cumplir no nada más estemos hablando de dinero, simplemente el cumplimiento de servicios o de llevar o de hacer cosas que deberíamos de haberse realizado y que no se están llevando a cabo. Entonces es importante que nosotros tomemos todas las medidas revisando exactamente a lo que estamos comprometidos a hacer, pagar o no hacer de conformidad con los pactos que tengamos celebrados en todo tipo de contratos, convenios, aunque no los tengamos por escrito, pues realmente el contrato existe de una manera verbal, es una forma de repasar. Muchos piensan que por el hecho de no tener un documento escrito no existe un contrato. En realidad, aunque de una manera lírica, porque no se puede llamar a estas alturas de conocimiento y de desarrollo profesional del mundo comercial, pues en teoría no debería de existir, pero en la esencia misma un contrato existe desde el punto de vista que las partes estén de acuerdo, o sea, existe el contrato verbal. Entonces habrá muchos compromisos que tengamos en los cuales no exista un contrato por escrito de por medio, pero definitivamente sí debemos de tener en cuenta aquellos compromisos que hayamos hecho, aunque sea de forma verbal, porque hay consecuencias de derecho en la medida en que se incumplan, ya sea el servicio, el pago o cualquier otra cosa a la que estuviésemos comprometidos a hacer. Entonces, primer paso para nosotros como personas, como despachos y por otro lado en sugerencia a nuestros clientes es una revisión concisa de todos los contratos o compromisos que estemos obligados o que estén obligados con nosotros a realizar, dar una verificación de los mismos para ver en qué estatus jurídico pudiésemos estar o pudiesen estar las otras partes en relación con nosotros, y también un análisis una vez que conozcamos cómo vamos, pues también ver las repercusiones contra terceros para no ver afectados a otros que pudiesen tomar una acción, pues digamos legal en contra nuestra, derivado de alguna deficiencia en el cumplimiento de los mismos. Eso sería pues, una primera recomendación que debemos hacer en esta época tan complicada, tan rara. Ya lo hemos platicado en otros temas, pues no deja de ser que esta situación de la pandemia llamada derivada de este dichoso virus COVID-19, pues la realidad es que es una experiencia nueva para cualquier generación. No hay ninguna generación viva o persona que esté viva que le haya tocado alguna pandemia anterior de estos niveles. Lo más que se puede recordar es la época de Juárez con la peste negra y en Europa de igual manera. Entonces realmente, no, eso fue en 1800, entonces realmente ahorita una persona que viva, que haya tenido una experiencia de cómo se vive en estas circunstancias es muy difícil, pero determinar ahora a este nivel mundial en que estamos cayendo con este problema, pues es muy difícil también el alcance, porque entonces ya tenemos unas repercusiones no solamente nacionales e internacionales, y esto deriva que el cumplimiento de terceros, como es la entrega de bienes, también sea de alguna manera restringida, puesto que las vías de comunicación están cerradas en acceso, los barcos no pueden desembarcar sus productos o están en alta mar o no se les da acceso a puertos, están cerrados los aeropuertos, y si teníamos mercancías de importación o de algún otro tipo de naturaleza, nos veríamos en la necesidad de que pues avisar que no se puede cumplir con la entrega del producto aunque ya se haya pagado o no los hayan cubierto. Y si bien es cierto que es una cuestión no de nuestra culpa, pero hay un efecto importante ante los clientes, y ante nuestros proveedores y ante las partes con las que tengamos compromisos celebrados. Omito presentar que tendríamos un elemento en caso de ser o de recibir algún reclamo vía judicial derivado del incumplimiento de lo que estamos realizando,
podría decirse que las propias leyes contemplan la posibilidad de la causa mayor o causa fuera del alcance de la voluntad de las partes, o sea, daños por causa o fuerza mayor. Sin embargo, estos elementos solo pueden en un momento dado desvirtuar el dolo, la mala fe, pero de ninguna manera el incumplimiento. Y eso, pues de alguna manera será una exigencia de la reparación del daño o del resarcimiento económico o esperar y exigir el cumplimiento de lo que se está comprometido a hacerse. Entonces, vean la importancia de alguna manera echarle una vista a todos los compromisos, ya sea que se hayan celebrado, ya sean verbales o por escritos. Eso sería la primera recomendación o el primer punto que debemos observar y recomendar a nuestros clientes. El segundo punto, ya como despachos de auditoría, como despachos de contabilidad, como consultores de empresa, pues tendremos un segundo elemento que revisar, y es echarle un ojo a nuestros estados financieros que obviamente deben estar reflejados en las declaraciones anuales de impuestos, en nuestras asambleas. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues primero que nada, ver nuestro renglón de pasivos, ver cómo andamos de retraso o de incumplimiento. Si derivado de esta pandemia del COVID-19 ya caímos en mora en muchos pasivos y vemos y le damos una ojeadita más abajo a nuestro balance y nos encontramos que el capital social ya ha sido absorbido en más de sus 2/3 partes de ese capital social, estamos en un riesgo mayor, porque entonces cualquier tercero de esos que estén alineados y sumados en las cuentas de pasivo podrán tener ejercer una acción jurídica de carácter jurisdiccional, promoviendo una demanda mercantil que nos puede conllevar en primera instancia a someternos al concurso mercantil. Si ese es el caso del concurso mercantil y estamos en quiebra técnica, es muy probable que proceda el concurso mercantil y haya una interventoría por parte y mandato del juez, y derivado de ello, pues un proceso en la toma de decisiones en las formas de pago, y finalmente, dependiendo de la posibilidad de resarcir el cumplimiento de las obligaciones económicas ante terceros, pues también puede derivarse la decisión del juzgador de llevar a la empresa a ser liquidada. Por tal motivo, el aparecer o en nuestros estados financieros en el renglón del capital social y analizando las cuentas de capital contable y vemos que las pérdidas han absorbido más de 2/3 partes del capital social, nos veríamos prácticamente en ese momento vulnerables a que cualquier acreedor, por mínima que sea el pasivo que tenga en relación con el resto de los compromisos determinados ahí, pueda tener una acción inmediata para podernos llevar a un concurso mercantil. Esto que conlleva que si estamos en esa quiebra técnica, somos más susceptibles de ser sujetos de demanda y de ser la empresa en proceso de liquidación. Entonces, uno de los grandes aspectos es verificar los pasivos que tenemos ya de alguna manera en riesgo o en mora, para hacer una negociación o convenios de pago que podamos cumplir, que se puedan planear para precisar acuerdos o convenios que deriven como consecuencia que no haya a una acción mercantil en contra de nuestros clientes o en contra de nosotros mismos. Porque muchos, sin duda alguna, compañeros, colegas, amigos, pues lo más seguro es que nuestro despacho, pues también nuestros clientes nos deban honorarios, y en términos normales batallamos para cobrarle a los clientes. Pues yo creo que ahorita, derivado de la situación que estamos viviendo, pues la economía no ha estado definitivamente nada satisfactoria, y evidentemente también nosotros tenemos pasivos y a la vez somos pasivos de nuestros clientes. Por consiguiente, la cuantificación
del freno del flujo de dinero en el cumplimiento de obligaciones, pues está reflejado en ambas partes, ¿no? Somos, por un lado, somos acreedores y por otro lado somos deudores de recursos, de deudas o de compromisos. Y es evidente que desde el punto de vista del lado negativo, o sea, del lado de la deuda, del pasivo, pues se vea reflejado también como consecuencia de una disminución de ingresos, una pérdida estimada o proyectada para el ejercicio que ya se vislumbre que va a ser un ejercicio de pérdida, y que si hasta el 31 de diciembre del 2019 la empresa podría decirse que no estaba en quiebra técnica porque no agotaba las 3/4 partes del capital social, y si visualizamos que al cierre del 2020 ya estamos en el mes de mayo, a 7 meses que cierre, recuperación, independientemente de que la pandemia se recupere en un mes o mes y medio, se abre la apertura otra vez y se deje la famosa cuarentena, de todas maneras el proceso de recuperación económico, por lo menos que al estado en que estaba antes de que empezara todo este problema del coronavirus, pues consideramos son 3-4 meses. Con este tiempo ya prácticamente es el cierre del ejercicio, entonces podríamos vislumbrar que este ejercicio del 2020 la mayoría de nuestros clientes van a reflejar una pérdida financiera, por lo tanto también pérdida fiscal, lo más seguro, y como consecuencia de ese estado de resultados negativo, pues se incrementa a las pérdidas acumuladas en caso de que llevemos ahí un impacto negativo, y consecuentemente pues se cumpla tristemente que el importe de todo esto absorba más de 3/4 partes del capital social de las empresas y nos lleve con ello definitivamente a un riesgo de demanda mercantil, de concurso mercantil. Bien, bueno, pues continuamos ahorita con otro punto más. Otro punto antes de llegar a los títulos valor que debemos de visualizar es revisando algún tipo de contratos. Y para ser un poquito coherente en el sentido de lo que es la previsión y por otro lado el observar y darle la checadita que comentábamos a los contratos, vendría siendo los contratos de arrendamiento. En algunos cursos siempre aconsejé que estando de parte del lado del arrendador, era muy prudente que a la hora de solicitar la firma del fiador se estableciera una cláusula en donde el fiador renunciaba al principio de exclusión. Al renunciar al principio de exclusión, consiste en lo siguiente: cuando uno es fiador, goza de ese principio. ¿Qué quiere decir? Que al incumplimiento del arrendador y tome acciones jurídicas, el incumplimiento del arrendatario y tome acciones jurídicas el arrendador, primero va a agotar todas las acciones jurídicas para cobrarle al deudor que vendría siendo el arrendatario, y si no alcanza a cubrir el adeudo, entonces ya se irá en segundo término al fiador. Por eso dice principio de exclusión, se excluye al fiador mientras se agote la instancia de cobrarle al deudor principal y por lo que falte ya se desvía al fiador. Si el fiador en el contrato de arrendamiento renuncia al principio de exclusión, pasa de ser de fiador, tendría la calidad de aval. Por tal motivo, la acción jurídica que realice el arrendador podrá cobrarle indistintamente el pasivo tanto al deudor o al fiador, bajo el sentido de que tiene la calidad de aval. Entonces, algo así que el que tenga recursos será al que el arrendador hará la acción jurídica para hacerle del cobro. Entonces, los que han hecho tomado esa precaución desde el punto de vista arrendador y vemos que hay algún incumplimiento, pues podrán tener una acción de eficacia de cobro pues más segura a la hora de tomar acciones por el incumplimiento en el pago de las rentas.
Pero si estamos del otro lado de la moneda, en el sentido de que somos los arrendatarios y renunciamos al principio de exclusión y estamos incumpliendo en rentas por no tener recursos, por no tener fondos suficientes ni liquidez, pues estamos en riesgo de que en un momento dado nos cobren a nosotros o al aval que demos. Y si fuimos nosotros los avales en calidad de fiadores, pero renunciando al principio de exclusión, pues tenemos un compromiso muy latente ahí contra un tercero que en un momento dado va a ejercer acción de cobro contra nosotros. Entonces, para prever esas situaciones o realizar futuros contratos, dependiendo de qué lado de la moneda estemos, pues estamos del arrendador, pues hay que procurar que el fiador renuncie al principio de exclusión. Si estamos del lado arrendatario, pues procurar no ser avales, y si lo somos, pues no renunciar al principio de exclusión en primer término. Y en segundo término, bueno, pues si renunciamos y se está incumpliendo el arrendatario y somos avales, pues preguntarle precisamente cómo vas con el cumplimiento de tus obligaciones en pago de rentas, para saber la posición en que de alguna manera debemos tomar, porque es más seguro que proceda, si no hay negociaciones con el arrendador, una acción jurídica en nuestra contra, y pues tendremos ahí un sustituto de pago enorme. Entonces hay que de alguna manera revisar los contratos de arrendamiento que se tengan, ya sea del lado del arrendatario o el lado del aval o del fiador, para efectos de verificar bajo qué circunstancias tan particulares podemos caer y no nos vayan a sorprender con un cobro que en circunstancias como estamos ahorita de no falta de liquidez, pues también sería un golpe financiero bastante complicado y sujeto hasta que nos embarguen bienes. Entonces, de alguna manera hay que dar una revisión y dialogar, en caso de que ser fiadores, pues con el al que fuimos su fiador, para ver en qué circunstancias está y bueno, pues apoyarse mutuamente para evitar riesgos mayores. Por otro lado, pues ya analizado estas cuestiones de avales, de fiadores, de contratos, y una vez que nos vemos vulnerables en los estados financieros, bueno, pues desde ahí ya debemos tomar acciones a seguir. Sin embargo, tendremos otros puntos importantes que analizar, como es en el caso de haber tenido o a nuestro cargo o a nuestro favor la expedición de títulos de crédito. Para esto vamos a hablar del intercambio, vamos a hablar del pagarés, vamos a hablar de simplemente créditos o de contratos de mutuo o consignaciones o comodatos, o bien también tocaremos otros puntos como vienen siendo pasivos de deuda bancaria. Vamos a empezar con los pasivos de deuda bancaria, que de alguna manera pues la mayoría de nuestros clientes de alguna forma tienen líneas de crédito de diversos instrumentos financieros que nos otorgan el sistema financiero mexicano, en el cual pues en todos y cada uno de ellos siempre habrá una garantía de alguna naturaleza que se haya otorgado para que se nos haya concedido. Pudo haber sido un bien inmueble, pudo haber sido un aval, o pudo haber sido simplemente la confianza de la liquidez con que viene desembolsando la información financiera que hemos dado al banco para efectos de la estructura de nuestro crédito. Es muy común, equivocadamente, que mucha gente modifica sus estados financieros para ser sujetos de crédito, pero que no son una realidad. Y si esa realidad lleva consigo el pecado de estar en quiebra técnica y se ve reflejada posteriormente en el sistema financiero, pues quiere decir que otorgamos información falsa al banco, y ahí puede haber otras implicaciones de carácter penal. Entonces, si tenemos una información, de entrada hay que revisar qué información se le dio a los bancos. Y si estamos en un estado de incumplimiento, es necesario que se tome la iniciativa para buscar una negociación, un convenio de pago, una reestructuración de deuda,
o buscar un crédito más barato antes de que quedamos en mora o se reporte en el buró de crédito, para que con otro financiamiento a tasas más cómodas, más preferenciales, ocupar los recursos y sanear todos los pasivos que se puedan sanear, para que no caigamos en un incumplimiento grave y que conlleve definitivamente a acciones en nuestra contra por parte de la institución financiera, a una revisión, a una auditoría, a un peritaje en materia contable para definir las características y las circunstancias de la deuda y las garantías que se dieron en un momento dado, y se detecte que la realidad hubo una falta de liquidez, una quiebra técnica en la información financiera, y que fue modificado para efectos de crédito, y entonces estemos ante la posibilidad de un fraude y por consiguiente nos lleve a una situación de índole penal. Entonces ahí es muy importante también que dentro de estos pasivos que estamos hablando y revisando y comparándolos para efectos de que exista o no una quiebra técnica en la empresa, pues aunque quiebra o no quiebra técnica se tenga, la forma en que se desarrolló la obtención de los créditos, sobre todo con el sistema financiero mexicano o sistema financiero inclusive de cuentas de bancarias o instituciones de otros países, pues si la información fue de alguna manera no la real, por no decir alterada, maquillada, como es muy común decirlo, pues entonces estaríamos ante a un riesgo de una situación que, de ser de carácter mercantil, de deuda mercantil y civil, se nos pueda convertir también en una complicación de índole penal. Esto, pues por consiguiente, es un punto rojo que debemos de analizar, porque el sistema financiero de alguna manera está conectado con las autoridades fiscales, por otro lado el buró de crédito, y evidentemente tendría consecuencias negativas mínimo en la imagen crediticia que presentasen nuestros clientes. Entonces hay que dar una checadita de igual manera en cómo estamos manejando todo el cumplimiento de obligaciones contraídos derivado de créditos con el sistema financiero mexicano. Bien, y entonces, terminando con ese punto, entraremos ahora a otros 3 tipos de contrato que consistentes en, bueno, como otro punto, estamos hablando también si tenemos celebrados contratos de comodato, si tenemos celebrados contratos de préstamo. ¿Qué sucede en ellos? Aparentemente pueden ser un contrato de mutuo, en el sentido en que no haya una retribución, o si de alguna manera hemos logrado, digamos, crear ese contrato previniendo alguna mala interpretación por la autoridad, y en el contrato de mutuo estableciendo que al término del mismo se generara una especie de resarcimiento de poder adquisitivo para el que nos dio o nos otorgó el préstamo. Bueno, pues esos mecanismos o esos acuerdos que se hayan establecido en esos contratos, que no son aparentemente remunerativos, sin embargo siempre hay un resarcimiento de algún beneficio que de alguna manera debe de estar pactado. Si ese es el caso, en el caso de los préstamos mediante un contrato de mutuo, pues debemos de visualizar el hecho de que hay un compromiso de igual manera y que puede presentarse un incumplimiento. Para ese tipo de contratos hay que procurar de alguna manera hacer convenios de prórroga para dar el cumplimiento, sobre todo si dentro del cumplimiento es una cuestión económica. En el contrato de comodato, en el que de alguna manera damos el uso, goce y disfrute a lo mejor de un bien inmueble, un préstamo de un local comercial sin cobro de renta, o solo con algunas cuestiones de compromisos por parte de quien lo está utilizando, como pueden ser el hecho de darle mantenimiento y todo, pues vigilar que eso se siga cumpliendo para que no se deteriore el inmueble. Son cosas que hay que ir vigilando, considerando el hecho de que nos vamos a encontrar con incumplimientos. Bien, digamos que todo lo que hemos platicado hasta este momento podría decirse que es simples recomendaciones
desde un punto de vista no jurídico, sino tratarlo de explicarlo de una manera muy coloquial, porque al fin y al cabo esto mismo lo van a transmitir, si así lo consideran, a sus clientes para que tomen las medidas y las precauciones que se tengan que hacer para no caer en estados de compromiso y tener problemas de índole judicial como consecuencia de las demandas, y sobre todo prevenir el hecho de una demanda penal. En otros puntos, que ya entrando en materias un poquito más directas, yo le digo directas porque la autonomía que generan los títulos de operaciones, los títulos de crédito, pues de alguna manera son muy claras en la ley, como es en el caso del pagaré. Aquí vamos a hablar la revisión que tenemos que hacer con todos los pagarés que tengamos a cargo o aquellos que sean a nuestro favor. Y al fin y al cabo es la misma precaución que debemos de considerar. El título de crédito, como es en el caso del pagaré, letra de cambio y etcétera, tienen podríamos decir, dos tipos de prescripción. Una, la prescripción de la acción cambiaria, y otra, la prescripción prácticamente del título. ¿Esto qué quiere decir? Si yo firmé un compromiso de un pagaré y se vence a lo mejor el 30 de junio del 2020, tengo a partir de fecha de vencimiento, o sea, a partir del 1 de julio de 2020, 3 años en que, en el caso de que yo esté incumpliendo, la persona, la beneficiaria de ese documento, de ese pagaré, tiene 3 años para promover una demanda mercantil mediante un juicio ejecutivo mercantil, un juicio sumario. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de un juicio mercantil, ejecutivo mercantil o un juicio sumario, estamos hablando de un juicio que se considera expedito y rápido, porque no hay mucha materia de litigio, ya que en esos primeros 3 años se respeta la autonomía, la literalidad del título de crédito. Por el simple hecho de tener el compromiso de haberlo firmado, hay un compromiso de pago a la fecha del vencimiento, independientemente de la forma en que se haya dado origen. A lo mejor lo firmé distraídamente, no me dieron todo el dinero que yo firmé pagaré por 100,000 pesos, solo me dieron 20 o me faltaron 10, o simplemente no me dieron lo suficiente para completar esos 100, pues eso no importa. En un momento dado, a la fecha del vencimiento, yo tengo que pagar 100,000 pesos. Y la persona acreedora, la beneficiaria de ese documento, dentro de los primeros 3 años, a partir de la fecha del vencimiento, hará un juicio sumario, un juicio rápido, por medio del cual va a exigir que se ejecute el cobro de ese documento independientemente de la causa que le dio origen, de tal manera que sin que todavía tenga yo conocimiento de que he sido demandado, se me presente un actuario en mi domicilio, en el domicilio donde se haya establecido el lugar para pago, y se me exija en ese momento el cumplimiento del pago del documento, o bien que designe bienes para que sean embargados por el actuario para garantizar el cobro del mismo. De tal manera que ya posteriormente a que proceda con el embargo de bienes, o que por el hecho de no haber pagado en el momento en que me lo exhiba el actuario, en dicho embargo procederá en forma inmediata, independientemente de que en ese momento yo tenga conocimiento de la demanda y después yo proceda a hacer la defensa que considere pertinente. Pero por la propia literalidad y autonomía del título de crédito, sin duda alguna va a proceder y voy a sufrir de un embargo de bienes, los cuales podrán ser rescatados en la medida en que en efectivo o en dinero líquido yo cubra ese pagaré, y obviamente se me dan devueltos los bienes embargados. De no ser así, se procederá como todo juicio mercantil a un periodo de avalúo, y posteriormente las propuestas para llevarlo a, ahora sí que
a remate en las diferentes posturas que se vayan dando hasta que se vayan desahogando la venta de los bienes y ir recuperando o ir pagando ese pasivo, y en caso de que no se alcanzara a cubrir el importe, pues nuevamente habrá una ampliación de embargo hasta que finalmente se subsane el adeudo. Entonces esos primeros 3 años se convierten en una forma, un riesgo inmediato de ser embargado, y obviamente si somos del otro lado de la moneda, son 3 años que tenemos para que sin mayor problema se pueda hacer un juicio sumario e intentarle cobrar al deudor el importe total del bien. Dado es el caso, nos podemos encontrar que por la situación que estamos viviendo del ya mencionado COVID-19 y sea consecuencia de su merma en su liquidez por tener un negocio cerrado, por las exigencias de las autoridades sanitarias, por lo tanto estos negocios no dieron fruto ni dieron ingresos, y da como consecuencia falta de liquidez, no poder pagar esos compromisos, y evidentemente aunque tuviéramos un procedimiento expedito en un juicio, pues a lo mejor el actuario se topa con que la persona no tiene bienes para poder ser embargados, porque también nos vamos a topar con un problema. Recordemos que el propio Código Civil nos señala qué bienes son inembargables y qué bienes distintos de ellos pueden ser sujetos de embargo. Y si esta persona vive en una casa donde solo tiene lo elemental para su subsistencia y sus bienes son propiedad de otra persona, y los bienes internos, los equipos que tengan en su casa son de los bienes inembargables, pues aunque tengamos el procedimiento de derecho de cobrar literalmente en forma rápida o embargar los bienes, pues evidentemente no se va a poder llevar a cabo ningún embargo y queda en estado de insolvencia el deudor, y evidentemente pues el que tiene derecho a cobrar pagaré pues no va a poder cobrar ese documento. Cierto es que si para ese documento que firmó hubo una garantía, cambia la situación, se hará efectiva la garantía, o si bien declaró bienes suficientes. Si en un momento dado ofreció en garantía o partió el concepto del préstamo o del crédito de ese dinero del cual derivó la firma del crédito, y resulta que los bienes los vendió o los desapareció con el fin de eludir su compromiso, bueno, pues entonces se procederá al acreditamiento y podría en un momento dado fincarse una cuestión de carácter penal. Por tal motivo hay que analizar en todos los títulos de crédito que se hayan firmado a nuestro cargo, vigilar, observar bajo qué condiciones se recibió ese recurso del cual derivó la firma de ese documento. Si no hay ningún bien que de alguna manera, o bienes que estuvieron ofrecidos para que se nos otorgara el recurso, bueno, entonces en un momento dado la situación de liquidez no dejará de ser una deuda civil y no procederá a mayores. Pero si hubo bienes en garantía y después ya no se cuenta con ellos, estamos hablando de posiblemente una cuestión de fraude y podría involucrarse en una situación de carácter penal. Y bueno, todo eso derivado de la acción sumaria de ejecutiva mercantil del cobro de ese título, enfrentando dos situaciones. La primera, que no hay que demostrar absolutamente nada más que la simple exhibición del vencimiento del título para poder tener la acción de derecho de cobro o de embargo de bienes. Y el otro, la situación de que no hubiese bienes que embargar y se declara insolvente a la persona, o bien que no tiene bienes, pero porque tuvo una acción dolosa de parte del deudor, en el sentido de que se deshizo de bienes para rehuir el cumplimiento de sus obligaciones, entonces estaremos en una cuestión penal. Entonces esto se deriva en 3 situaciones para concluir. En la cuestión de un juicio sumario que derive de un embargo o cobro del título. 2, la
insolvencia del deudor, y 3, insolvencia pero derivado de una acción de dolo que tendrá una consecuencia penal. Y de igual manera hay que observar este punto desde los dos aspectos, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de nuestros clientes, desde el punto de vista títulos a nuestro favor y obviamente desde el punto de vista títulos a cargo que se tengan. Entonces, esta primera prescripción se conoce como la acción cambiaria. Después de la acción, una vez que se termina o se vence esos 3 años de acción cambiaria, entonces nos quedan 2 años más en la cual el procedimiento para el ejercicio del cobro del título de crédito pierde la autonomía, más no la literalidad, porque la literalidad le da la esencia de la razón de lo que se está tratando, pero pierde la autonomía y entonces ya no podrá ser un juicio sumario, tendrá que ser un juicio ordinario mercantil en situación tal que entonces el deudor va a tener la oportunidad de acreditar todas las pruebas por las cuales incumplió, y por otro lado el que procede con la demanda, el que tiene derecho al cobro del título de crédito, va a tener que demostrar la causa por medio del cual desembolsó los recursos al deudor y del cual se origina la causa que originó la suscripción de ese título de crédito. Ese proceso de demostrar la causa por la cual se dio y el otro la causa por la cual no cumplió, o bien que diga que sí cumplió, va a derivar todo un juicio ordinario mercantil en donde ya proceden la manifestación, previamente una audiencia entre de las partes, lo que se conoce como audiencia constitucional, y posteriormente el desahogo de las pruebas, en donde posiblemente haya necesidad de la intervención de una pericial en materia contable, derivado cuando normalmente una persona dice de que del pasivo que generó por haber recibido un dinero en préstamo, cual garantizó o firmó un título de crédito, va a proceder a decir que pagó parte del mismo, o bien que sí lo pagó, y entonces el otro diga que no recibió dinero ni parcial ni total, o si recibió parcial, él esté accediendo a proceder en contra del deudor por el importe total del título. Aquí vamos a hacer un paréntesis en esa cuestión. Hay que entender que si el documento es un documento que tiene cierta autonomía, cierta literalidad, durante el primer proceso de prescripción, o sea, en el primer caso de los 3 años, si hay un pago a cuenta de ese título de crédito, tendrá que manifestarse o señalarse en el propio título, respetando con eso la literalidad y la autonomía del mismo. Si hay un pago a cuenta y se hizo en un documento distinto en el título y no se señala en el mismo, en un momento dado pueden cobrarle la totalidad del título sin considerar el pago parcial que se haya realizado. Situación muy diferente que se da en el caso de un pago cuando ya estamos en el ordinario mercantil. Como ahí ya hay necesidad de exhibir pruebas, ahí se puede decir que hubo un pago parcial y será parte de las pruebas para decir cumplimiento parcial, cumplimiento total o total incumplimiento. Y si hay diferencia o en esa apreciación entre el deudor y el acreedor, que uno quiera cobrar el total y el otro diga te pagué parcial o te pagué el todo, no te debo nada, entonces se deriva que dentro de la petición, dentro de las pruebas que se exhiban, será solicitar una pericial contable para que se haga una revisión en las contabilidades de ambas entes, sea persona física o moral, empresa o empresa, en el sentido de que se vea su documentación para demostrar efectivamente, de un lado, que hubo salida de dinero para cumplir con ese compromiso, y por otro lado,
el hecho de que no entró ningún ingreso con motivo derivado del pago de ese documento o ese título de crédito. Entonces, ya como ven, ya en una cuestión de una prescripción de los 3 primeros años, en que es la prescripción de la acción cambiaria, a la prescripción, que son 2 años que hay para que se pierda realmente o prescriba en absoluto el título de crédito, durante esos 2 años ya el procedimiento ordinario mercantil ya va a requerir del elemento llamado prueba. Entonces, si yo tengo pasivos que cumplir, bueno, pues al cabo de 3 años, si no me hicieron acción ejecutoria, pues ya tendré un poquito de ganar tiempo con la defensa de ese título. Ahora bien, si pasa de los 5 años, bueno, pues ya libramos, ya si nos pretenden cobrar el título en la vía que lo quieran cobrar, pues ese documento ya habrá completamente prescrito y por lo tanto ya no podrán hacer una acción de cobro para el deudor. Entonces, como ven, son los momentos, no puede haber descuido en los tiempos de cobro. Si tengo un derecho a cobro por derivado de una acción cambiaria, pues ejercerla antes de que pase a ser de un juicio sumario a un ordinario mercantil para facilitar el procedimiento y la acción de cobro. Recordemos que una vez ejercida dando, digamos, por instancia de parte, iniciado el proceso ante el juzgado mercantil, pues de alguna manera se interrumpen los términos y ya entramos en un proceso con el cual conllevará ese juicio sumario y poder hacer ejecutoria el cobro o el embargo de bienes para poder cubrir el importe de ese documento. Entonces son cosas que debemos de estar considerando en ambas partes. Por otro lado, pues esa suerte lo cobran los demás títulos de crédito. Ahora, el problema grave es cuando hay un pasivo entre cliente y proveedor, en el sentido que es una línea de crédito donde solo se tiene el contrarrecibo o solo se tiene la factura con algún sello de recibido, que normalmente ¿quién pone esos sellos? Un administrativo, un almacenista, una recepción, la oficina de pago, la oficina de cobros, yo sé qué, pueden ser diversas las personas, pero nunca lo firma el representante legal. Entonces, en un incumplimiento de pago por una línea de crédito o por una factura, pues el procedimiento ordinario mercantil va a tenerse que llevar a cabo y definitivamente primero habrá que buscar el reconocimiento del adeudo. ¿De qué manera? Pues planteando en primera instancia los elementos probatorios de que se le entregó X bien o servicio o dinero o lo que ustedes gusten y que derivado de ello se emite un CFDI que ampara el servicio o la mercancía enajenada o transmitida a través del CFDI y este no fue cubierto por parte del cliente o del deudor. Siendo este el caso, pues entonces se va a tener que proceder a un ordinario mercantil exhibiendo todas las pruebas posibles, entre ellas las salidas de almacén, el propio CFDI, la recepción de la mercancía, el contrarrecibo si lo hubo, y bueno, a falta de esa prueba se podrá exigir la presencia del representante legal, hacerle un pliego de posiciones donde será un cuestionario interrogatorio para que se reconozca el acto jurídico celebrado entre las partes y por consiguiente se reconozca que existe derivado de ello un pasivo y que fue incumplido. Todo esto que estamos platicando, estamos hablando de contratos, revisión de los mismos, algunos tips que ya vimos para considerar en los contratos, como es en el contrato de arrendamiento, en el de comodato, en el de mutuo y finalmente el efecto que tienen los títulos de crédito.
Como ven, de una manera sencilla estamos platicando con ustedes para efectos de señalarles algunos puntos que hay que vigilar o observar en qué situación estamos parados, puesto que ya de alguna manera, ya sea uno mismo o la gente que le debemos o nos deben, también están pasando por una situación conflictuada en el sentido de problemas de recursos por derivados del COVID-19, pues es evidente que la falta de liquidez hará presión para el caso de los derechos que se tengan a favor de exigir, y en el grado de y en las obligaciones a cumplir, pues prácticamente estarán haciéndose omisos o en un momento dado hasta ocultándose y no hacer presencia para hacer aclaración o compromisos sobre los pasivos contraídos. Entonces, los dos lados de la moneda se nos encontramos, en una cobrando y en otras debiendo, y en ambas circunstancias se van a presentar, puesto que la falta de liquidez todavía que no ni siquiera se ha restaurado la oportunidad de poder regresar a una actividad normal, y ahí va a empezar un proceso de recuperación, pues todas aquellas personas que ya tienen problemas de flujo, todavía en los tiempos venideros, 2 o 3 meses, estimo, salvo su mejor opinión de ustedes, pues en un momento dado se va a caer en incumplimiento y estaremos definitivamente comprometidos a tener que hacer unas acciones necesarias para nuestra defensa o acciones necesarias para cobro, dependiendo, como decimos, de qué lado de la moneda se esté. Aparte de esto, pues también entramos al campo fiscal. En el campo fiscal, a pesar de que ya han salido aparentemente propuestas, acuerdos del Seguro Social, del Infonavit, de hacer prórroga de pagos mediante un pago parcial del 20% en el caso del INSS y diferir el pago de las cuotas, pues entre actualización y recargos y entre que si realmente puedo o no puedo hacerlo, pues a lo mejor sale tan más caro que mejor no solicitar esos pagos. Entonces hay que valorizar dependiendo de las posibilidades de liquidez de cada empresa. Por otro lado, el SAT pues hasta ahorita solo nos ha ofrecido la prórroga de la declaración anual para personas físicas y pagos en parcialidades, que evidentemente la última parcialidad lo difiere hasta el mes de noviembre. Bueno, pues en algunos casos es aprovecharlos, considerando de que quien tenga que pagar una cantidad gravosa de dinero en la declaración anual, pues diferirlo para que su liquidez y su solvencia para sus otros gastos vitales, vamos a llamarlo de esta manera, pues pueda subsanarlos y sacar aprovechar este beneficio de la prórroga de pago en parciales hasta el mes de noviembre de la declaración anual. De ahí, bueno, pues estamos en espera de que la autoridad de alguna manera dé otro tipo de beneficios. Por lo menos yo sugiero de que no se cobren recargos o intereses, derivado de que el incumplimiento no es insolvencia por culpa de las partes, sino ha sido derivado de causas de fuerza mayor, y que de alguna manera pues no es de afectación de una zona pequeña, sino estamos hablando de un problema de carácter mundial. Bien, todo lo que les estamos platicando, amigos de Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, pues nada más son algunas pequeñas pláticas de recomendaciones que estamos haciendo para que se las hagan o se las transmitan a sus clientes, y claro, manifiesto toda mi disposición para poderles aclarar cualquier duda en este tipo de situaciones en particular por conducto de la academia, para lo que les podamos ser útiles o nos presenten los casos que con sus clientes se les vayan presentando, y con todo gusto pues será un incremento más a la información, y por los vía de los medios electrónicos, correo y otros medios de la Academia Fiscal Mexicana, pues estaremos a sus órdenes para la aclaración de cualquiera de estos puntos que tengamos o que se les vayan presentando con problemáticas o casos muy especiales. Pensando en esto, pues, se diseñó esta pequeña plática,
y que finalmente tendrá como objetivo darles algunas recomendaciones en cuanto a la revisión. Estamos hablando completamente un compliance corporativo de índole mercantil, y hablo corporativo mercantil porque va basado por un lado en toma de decisiones y por otro lado en la revisión de todos los contratos que conllevan, a lo mejor me quedo corto y es toda una auditoría legal, puesto que este mismo efecto que estamos hablando de pasivos, pues tendremos otro pasivo que posiblemente sea más peligroso, más dañino, más difícil de resolver que lo que platicamos ahorita, como puede ser el pasivo laboral por aquello de la falta de solvencia y que impida el cumplimiento del pago total de los sueldos y salarios, ya sea semanal, quincenal o como estén acostumbrados a cubrir a los trabajadores. Entonces también merece un trato diferente, un trato de mayor cuidado cuando estemos hablando de incumplimiento por el no pago de los sueldos y salarios. De eso nos tenemos que enfocar a la Ley Federal del Trabajo cuando habla también de por causa de fuerza mayor y por en situación de emergencia sanitaria, el tener un mes de salario, de compensación o de indemnización del salario mínimo, el de negociar y llevarlo ante la Junta los acuerdos que se realicen entre patrón y trabajadores para trabajar menos tiempo y por consiguiente disminuir la jornada y el salario, derivado también de evitar no cumplir, pero por otro lado tampoco dejar fuera y afectar la economía de los trabajadores. Esto lo logramos, bueno, pues si la empresa está en una situación grave, pues tendrá que buscar la forma en tener a la gente ocupada y por otro lado generando y por otro lado pues también cumplirle con un salario, aunque no sea al 100%, pero un porcentaje se vayan poniendo de acuerdo de tal manera que la empresa pueda cumplir y el trabajador pues no deje de cobrar su salario, puesto que en ese momento pues generaríamos no solamente el desempleo, sino una afectación directa a la economía por la falta de recursos de precisamente de quien genera la economía, que es el consumo que hacen los trabajadores derivado del beneficio de su sueldo y salario, y que se vean ahora dañados a un 100% y no poder cobrar, pues nos conlleva a problemas de índole sindical y por consiguientes de índole laboral. Para eso daremos otra plática muy en particular en materia de la Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues ya lo hemos tocado en algunos puntos, pero ahorita derivado del COVID-19, pues se pretenden hacer ciertas adecuaciones derivado de la característica especial señaladas en el artículo 73 constitucional cuando se trata de una emergencia y la integración de un Consejo General de Salud o un Consejo General que esté vigilando la seguridad nacional. Por lo pronto, estos breves comentarios que hacemos con un afán de que les sea de utilidad, de tips o cualquier otra cuestión de apoyo, reiteramos nuestra disposición de poderles dar la asesoría que consideren pertinente y bueno, pues nos vemos en el próximo curso que se llamará El nacimiento, vida y cierre de las empresas derivado del COVID-19, que pronto estará, ese sí, a la venta por la Academia Fiscal Mexicana, donde abarcaremos todas las problemáticas nacionales e internacionales del vínculo del comercio, la sociedad de SUSATA, la fusión y sobre todo la problemática de una disolución de una empresa por acuerdos propios o derivado de un concurso mercantil o por estrategia netamente corporativa. Por lo tanto, amigos, bueno, pues nos vemos en la próxima transmisión gratuita y nos vemos también en los próximos cursos que estarán próximamente a disposición de ustedes en vía remota. Les agradezco la oportunidad a la Academia Fiscal Mexicana de poder charlar con ustedes vía remota aquí desde mi biblioteca de su casa de ustedes,
y del despacho Justis Maragón Asociados. Saludos a todos, que pasen muy buena tarde.